Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Recuerden que entre los comentarios están los links de Libri TV, Bichute y Rumbre del programa Grano del Sistema 500, el documento de la muerte. Se los recomiendo. No solamente por eso, sino por 2 o 3 notas más que hay adentro. Y el tercer ojo, el chamullo de los 70 en Argentina. Y voy a grabar posiblemente hoy a la tarde o mañana a la mañana un cortito sobre una visita a un vacunatorio que hizo gente amiga para que vea cómo se mueve esto de adentro y cómo lo atendieron cuando fue a ver qué lo pasaba en el vacunatorio. Y estoy chequeando una información que llegó hace un ratito nomás de una supuesta arrepentida de Bill Gates. Vamos chequeando si es cierta o no es cierto. Eso, estamos chequeándolo. Y recuerden también que los textos del programa los pueden ver en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenido programas. Uno va aprendiendo con el tiempo que en nuestro país hay que relatar hechos, cronicar, porque en cuanto alguien da una opinión se convierte en el enemigo público número 1. Por el último programa me trataron de traidor, mentiroso, delirante, impulsivo, negacionista y hasta hay uno que me dijo que estaba borracho. Y no fueron trolls. Ya no hay más nada que hacer que esperar la guillotina. Es predicar en el desierto en serio. Hacerse mala sangre y agregar tensiones nuevas a las que ya tenemos desde hace 2 años. Sumar canas al pedo. No hay forma que los argentinos entiendan que la única forma de salir adelante es con proyecto propio, es decir, no estar atado a ninguna potencia externa. Cuando dije en el programa anterior que vamos inevitablemente hacia una dictadura y lo que debemos establecer es si será propia o ajena, no se entiende. No nos podemos sacar el complejo de inferioridad de encima, seguimos mirando hacia afuera, pegados a procesos ideados en el exterior que tienen poco o nada con la realidad argentina. Yo estoy en otra sintonía, no quiero decir que sea la correcta ni que tenga la verdad. Simplemente es diferente. Es remar realmente contra la corriente. Bueno, apareció el relato de la deuda. Vociferan a los 4 vientos que arreglaron con el fondo. Otro verso. Iván, la realidad es que tiraron la pelota para el próximo gobierno. Argentina reconoce toda la deuda y los intereses, y siguen pagando intereses. Y ahora bien, ¿y por qué el fondo aceptó patear para adelante? El Fondo Monetario violó sus propios reglamentos cuando lo prestó Macri. Entonces ahora hicieron un acuerdo de mafiosos. Este gobierno aceptó que no hay responsabilidad del fondo, contrariamente a lo que venían diciendo hace 2 o 3 años. Por lo tanto, la culpa es del uso que le dio el gobierno anterior al dinero. Yo no estoy defendiendo a Macri, porque yo a partir de ahora voy a empezar a cuidarme con todo lo que digo, sos un macrista de mierda, pues ya me las veo venir esta. Yo no estoy defendiendo a Macri. Siempre digo que el acuerdo que hicieron es echarle toda la culpa al anterior. Entonces, el fondo lava sus culpas, la pelota rueda 3 años. Otro sapo más, señores, y este ya parece un esfuerzo. Vamos a hablar de los vendepatria, los que están siempre. Cuando Macri era presidente, Federico Pinedo era presidente del Senado. No fue por error o operación financiera que se envió el dinero a Londres, el oro a Londres. Miren lo que posteó en Twitter Federico Pinedo. Churchill dijo sobre la Argentina: no deje que la Argentina se convierta en potencia, arrastrará tras ella a toda América Latina. Y su nieto dijo en el Parlamento en 1982: a la Argentina hay que revolcarla en el barrio de la humillación. Los personeros para lograr esto que promueve el nieto de Churchill son personajes siniestros de la quinta columna, como Mauricio Macri o los Pinedo. Y hablo en plural, pues este Federico Pinedo es nieto
del ministro de Economía que integró la delegación que viajó a Londres en 1933 para firmar el pacto Roca-Russiman, y con quien estaba discutiendo Lisandro de la Torre en el Senado cuando intentaron asesinarlo por denunciar ese pacto, intento de asesinato que le costó la vida al joven senador Enzo Bordavere. Pero también ese Pinedo del texto con Lisandro de la Torre es chosno del Federico Pinedo que estaba a cargo de la gobernación de Malvinas en 1833, cuando los ingleses ocuparon las islas, y no opuso ninguna resistencia. Casos como este de infames traidores a la patria en la oligarquía argentina hay decenas, que nunca fueron no condenados, sino acusados de nada. Nuestro país, para salir adelante, tiene que llevar adelante dos pruebas fundamentales, de primera. Una, hacer justicia de una vez por todas con estos infames traidores, y otra, lavar la ofensa inglesa de la forestal. Una vez logrado esto, recuperar las Islas Malvinas mediante una ingeniería estratégica, no por las armas, que es lo que quieren ellos. Vamos a hablar un poquito de la situación global. Esto lo publicó t.me/sntx.cosmic. Todos están jugando al plan B de la élite, la guerra. Francia, España, Dinamarca y Holanda despliegan más buques de guerra y aviones en el Báltico y Europa del Este en medio de las tensiones con Rusia. China envía la segunda mayor incursión de aviones a la zona de defensa de Taiwán, 39 aviones de combate. A la defensa aérea de Taiwán el domingo, dijo el gobierno de la isla, en la segunda incursión diaria más grande registrada. Taiwán vive bajo la constante amenaza de invasión por parte de China, que ve la isla democrática y autogobernada como parte de su territorio, que eventualmente será reclamado por la fuerza si es necesario. El último trimestre de 2021 vio un aumento masivo de incursiones de China a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, y el día más grande fue el 4 de octubre, cuando 56 aviones de combate chinos ingresaron a la zona. La semana pasada, el embajador de China en Washington ya le dijo al gobierno norteamericano que no se metan si China invade Taiwán. Se lo dijo esta semana. La milicia yihadista Estado Islámico ha atacado una prisión en el noreste de Siria y puede haber liberado a un gran número de reclusos. Las fuerzas democráticas sirias, dominadas por los kurdos, inicialmente solo confirmaron el ataque a la prisión de Wahran, en la ciudad de Hasek. Un número desconocido de yihadistas capturados ha sido liberado según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede del Reino Unido. La OTAN dijo el lunes que estaba enviando aviones y barcos para reforzar su flanco en Europa del Este, mientras Estados Unidos y Unión Europea buscaban coordinar una respuesta dura a Rusia si invade Ucrania. Las tensiones se han disparado por el despliegue de Rusia de unos 10.000 soldados y blindados pesados en la frontera de sus vecinos, a pesar de la insistencia de Kremlin que no está planeada en la nueva incursión. Y la OTAN rechaza la línea roja de Rusia. La alianza rechaza la demanda clave de Moscú de detener la expansión en el antiguo territorio soviético. Exige la retirada de Rusia del lugar. Ojo con este detalle, porque encima lo siguen acusando a Rusia de agresor. Y le están intimando a Rusia, la OTAN, que desaloje Crimea y se la devuelva a Ucrania. Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia ordenaron a la familia de los diplomáticos que abandonaran Kiev, mientras que Francia les dijo a sus ciudadanos que evitaran los viajes no esenciales a Ucrania. Pero tanto Kiev como el jefe de política exterior de la Unión Europea dijeron que cualquier retiro del personal diplomático parecía prematuro. Sí, en medio de dudas sobre cuán inminente podría ser cualquier ataque. Esto es parte de la guerra mediática, respondió el canciller ruso. Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами. Однако заокеанские кураторы Украины думают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного им сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь Западный мир. Vimos comunicados del gobierno de Ucrania diciendo son exageradas las informaciones de una invasión rusa o de una guerra entre ambos países. Por otro lado, varios países integrantes de la OTAN amenazaron con abandonar la coalición en casos de guerra.
Yo lo quiero ver, porque está todo escrito por un falsa bandera ahí. Venezuela está desplegando unidades de la Brigada del Caribe 33 a la zona de operaciones de la frontera con Colombia, contra militantes de la FARC en estado de Apure. En las fotos del aeródromo de Santo Domingo, en Táchira, también se ve el sistema de defensa aérea S-125 Péchora 2M, BTR-80 de la Brigada de Infantería Mecanizada 25, que se trasladaron a Táchira, a Fuerte Carreño en el Orza, Apure en la frontera con Colombia. Ojo ahí. Bueno, ahora algunas apreciaciones sobre esto. Yo noto mucho optimismo en el mundo respecto a que se frena el proceso del golpe de Ponzoña. Jamás la élite ha reculado en algo que inició. Se calcula que se ha vacunado alrededor del 53% de la población mundial. ¿Alguno en su sano juicio puede considerarlo un fracaso? Lo más claro que dejó este proceso es el alcance del miedo y lo fácil que es introducirlo. Y sobre llovido mojado. Ahora colocamos al planeta en vilo por una guerra. Y tienen que hacerla pronto antes que la gente se dé cuenta que ha sido engañada con la ponzoña y vaya por ellos. Y para que observen que las cosas no cambiaron en absoluto, les doy un solo ejemplo. Un alto oficial de la Marina alemana dijo que era una locura romperle las pelotas a Rusia. Lo echaron en el momento. Por momentos parece que se enfría la situación, pero con Inglaterra y su hijo directo norteamericano a su lado, no es para dormir tranquilo. Casi todas las guerras han comenzado con falsas banderas, provocadas por ellos mismos. Manejan el 96% de los medios, por lo tanto se difunde lo que quieren y cómo quieren. Vender una guerra a la gente es una bicoca. Y es muy común a través de los siglos que la guerra fue la salida hacia adelante de grandes crisis que luego produjeron cambios radicales. El gran reseteo está a la vuelta de la esquina y va por consentimiento o por imposición. El plan tiene que continuar. Ellos avanzan permanentemente. A las piedras de Georgia no las colocaron por deporte. ¿Hay que eliminar el 95%? Ya golpearon la mitad. Con una guerra dejan un tendal. Con la hambruna y las pestes después de la guerra, otro tanto y van sumando. Y en el medio de todo se va a plantear las nuevas discusiones para tener a la gente entretenida. ¿Hizo bien Rusia al invadir? ¿Estuvo correcto Estados Unidos en responder? ¿Tenía razón China en invadir Taiwán? Ya está el circo montado nuevamente. Y cuando esto se agote se resuelta el tema del cambio climático y los extraterrestres. Y los borregos que fueron educados durante 40 años para eso y que quedaron vivos, no volverán a insultar a quienes no nos comemos el caramelito. Y los borregos son estos, miren. Un análisis certero de la situación. Esto es lo que yo marco Marjanovic, ¿no? Es el tema de Rusia y la invasión de Ucrania. Escuchen bien porque este hombre conoce, vive en la zona. Rusia ha entregado un ultimátum al imperio. Si no recibe una respuesta satisfactoria, será él o sí o ruso. Todo este circo solo para estacionar tropas rusas en Venezuela o estacionar una fragata de misiles frente a la costa del Pacífico de Estados Unidos simplemente no es el tipo de cosas que significaría mucho para Rusia. Pero, ¿qué significa mucho para Rusia? Rusia tiene una política de no ser el primero en usar armas nucleares.
Pero hay una advertencia. Si está sujeto a un ataque convencional de tal ferocidad que debería ser indistinguible de un ataque nuclear, entonces Rusia dice que es hora de dividir el átomo. Pero ¿qué significa un ataque convencional que sea equivalente a uno nuclear? En la historiografía rusa, el daño que sufrió la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, 25 millones de muertos en la guerra, 60 millones de personas y el 40% de la industria perdida por la ocupación. Y a menudo se comparan con el equivalente a un ataque nuclear. En otras palabras, si hubiera otra operación Barbarroja, las fuerzas atómicas rusas no descansarían. Barbarroja avanzó hasta aproximadamente la actual frontera entre Rusia y Ucrania, llegando a ciudades como Kharkov y Rostov. ¿Podría haber otra cosa que para Rusia sea el equivalente a ser golpeado por un ataque nuclear? Según Vladimir Putin, sí, lo hay. En su artículo el año pasado sobre Ucrania, Putin escribe que las tierras rusas históricas colonizadas por personas que son rusas, forjadas en una antirrusia, es el equivalente a un ataque con armas de destrucción masiva contra Rusia. ¿No sería exagerado decir que el camino de la asimilación forzada, la formación de un Estado ucraniano étnicamente étnicamente puro, agresivo con Rusia, es comparable a sus consecuencias al uso de armas de destrucción masiva contra nosotros? Putin argumenta que si una rama del pueblo ruso, principalmente debido quizá a la construcción de la nación en la era soviética, desarrolló una identidad y un Estado-nación no rusos separados, esta es una realidad con la que Rusia puede y debe vivir. Pero cuando ese Estado es radiosamente antirruso, eso es cruzar una línea roja. Todos los subterfugios asociados con el proyecto antirrusia están claros para nosotros y nunca permitiremos que nuestros territorios históricos y las personas cercanas a nosotros que viven allí se utilicen contra Rusia. Y a los que emprendan el tal intento quisiera decirle que así destruirán su propio país. Vladimir Putin. Tener en sus antiguas tierras un Estado compuesto por su propio pueblo que vela por sus mejores intereses es una cosa. Pero tener una entidad impulsada únicamente por el antirrusismo es otra completamente diferente. Hoy el patriota correcto de Ucrania es solo el que odia a Rusia. Además se propone que todo el Estado ucraniano, tal como lo entendemos, se construya exclusivamente sobre esa idea. El odio y la ira, como lo ha demostrado repetidamente la historia mundial, son una base muy inestable para la soberanía, cargada de muchos riesgos graves y consecuencias nefastas. El mismo hecho de que los antirrusia prioricen el antirrusismo reflexivo, incluso por encima de los intereses nacionales ucranianos, es lo que convence a Putin de que, en última instancia, es ilegítimo posiblemente una herramienta en manos de otra persona. Rusia está abierta al diálogo con Ucrania y lista para discutir los temas más complejos, pero es importante que entendamos que nuestro socio está defendiendo sus intereses nacionales, pero no está sirviendo a los de otra persona, y no es una herramienta en manos de otra persona para luchar contra nosotros. Sin duda, tener a 50 millones de sus compatriotas con ascendencia y etnicidad compartida en una nación separada, y luego que esa nación se defina cada vez más por el antagonismo contra usted, es una píldora amarga de tragar. Especialmente si la separación se produce como resultado de políticas de arriba hacia abajo tras un golpe comunista. También es un estado de cosas que pocas potencias con los medios para desafiarlo no tratarían de rectificar. Me viene a la mente la invasión de Lincoln al sur. Creo que una invasión rusa de Ucrania estaría totalmente fuera de lugar para lo que ha sido la Rusia de Putin hasta ahora. Pero también recuerdo que Putin ha movido los límites de lo que antes era posible para Rusia. Tanto la toma de Crimea en 2014 como la expedición a Siria en 2015 eran impensables para Rusia como lo había sido hasta entonces. Rusia en los últimos 20 años ha sido capaz de alguna evolución, particularmente en la arena internacional. El mismo artículo de Putin sobre Ucrania habría sido completamente impensable 20 años antes. Ahora se erige como prueba de que este viejo estadista centrista, bajo la presión de fuerzas externas y bajo la influencia de las internas, ha asimilado gradualmente y después de mucha resistencia una pizca de nacionalismo ruso.
No sé si Rusia va a marchar hacia Ucrania. Ciertamente no sé cómo se supone que esto solucionará el problema de Putin de que Ucrania es anti-Rusia. ¿No es una guerra entre los dos solo profundizar las inhumanosidades y proporcionar el más forraje a los nacionalistas ucranianos? Por más que lo intentaron, al menos hasta ahora ha sido muy difícil para los nacionalistas ucranianos encontrar ejemplos históricos de ucranianos y rusos derramándose la sangre unos a otros. Putin echa la culpa del antirrusismo de Ucrania a los autores occidentales. Los autores occidentales del proyecto antirrusia establecieron el sistema político ucraniano de tal manera que los presidentes, miembros del parlamento y ministros cambiarían, pero la actitud de separación y enemistad con Rusia se mantendría. Alcanzar la paz fue el principal lema electoral del presidente de turno. Llegó al poder con esto. Las promesas resultaron ser mentiras. Nada ha cambiado y en cierto modo la situación de Ucrania alrededor del Donbass incluso ha degenerado. ¿Pero es esto realmente así? Los críticos pueden decir que Putin es al menos tan responsable del dominio de los antirrusos en Kiev como cualquier occidental. Putin ciertamente desempeñó su papel en los eventos que eliminaron a 6 millones de hablantes del ruso en Donbass y Crimea de las listas de votantes ucranianos. Eso no sabía. Hay un problema electoral en el medio. Claro, le sacó del padrón 6 millones de personas Putin. Además, el rechazo con la ayuda de Rusia del intento de toma del poder del rebelde Donbass por parte de Kiev por medios militares proporcionó a los nacionalistas la apariencia que tanto necesitaban de una guerra ruso-ucraniana. Una de las críticas contra Putin es precisamente que en 2014 ayudó a causar casi el máximo daño a la amistad ucraniana rusa a nivel popular, mientras obtenía Rusia nada más que los 2 millones de Crimea a cambio. Hubo quienes propusieron que dado que Ucrania de ahora en adelante se perdería ante el antirrusismo de todos modos, bien podría haberse apoderado de toda la mitad de habla rusa y amistosa con Rusia. En realidad, no son ni los occidentales ni Putin los principales responsables del control de los antirrusos sobre Kiev. Como dice Putin, 2 veces ahora, con Poroshenko y especialmente con Zelensky, los votantes se han unido detrás de un candidato de acuerdo negociado solo para que este último se convierta en un halcón una vez en el poder. La causa se encuentra en última instancia en la naturaleza de los sistemas fracturados como la democracia. Ucrania tiene múltiples centros de poder y además el principal líder en teoría es en realidad débil porque su posición es una de las menos seguras. Perseguir la paz lo que requiere es una gran inversión para obtener una recompensa muy lejana. No es la estrategia óptima para un líder que está asediado por todos lados y que solo intenta sobrevivir hasta el próximo mes. Es mucho mejor una política barata a favor de la guerra que se deshaga de la lata y pague dividendos menores pero instantáneos. Especialmente para el tipo de trajes vacíos de lectura de sala que probablemente lleguen a la cima en un sistema electoral moderno. Por supuesto, una de las razones por la que Putin no ordenó a los militares que ocuparan toda Ucrania, amiga de Rusia, en 2014, son las preciosas reservas de divisa de Moscú. Moscú quiere una Ucrania que esté económicamente integrada con Rusia e incluso conectada a su industria de defensa, pero definitivamente no quiere verse comprometida por la condición material de nuestros territorios históricos y personas cercanas a nosotros. Hemos visto tanto en Donbass, si bien ha habido una inversión significativa en Crimea incorporada, por no hablar de Chechenia, el mismo no ha sido el caso de Donbass, que hoy está económicamente peor que en 2014, y existe en un gueto económico tal que la exportación de 1.500 kilogramos de salchicha rusa a Rusia sin pasar por Ucrania es tratado como de interés periodístico. ¿Por qué tomó 8 años? Esto se suma a que Rusia ha presidido la matanza gradual de todos sus líderes interesantes, pero de mentalidad independiente, y su reemplazo por sí hombres motivados económicamente. Si Moscú tiene una visión progresista similar a la orilla izquierda de Ucrania, imagino que una parte considerable de sus residentes le pedirán que no se molestaran a liberarlos. Los hombres de dinero alrededor de Putin no se puede contar con los Kudrin, los Chubaisé y los Greb
para liberar el tipo de dinero que requeriría remilitarizar el este de Ucrania. Con lo que se puede contar es con el tratamiento con ARN de su gente y con el etiquetado de ganado. El problema final es que si bien reorganizar los bordes de un libro en un libro para colorear es una maravilla, esto no es un videojuego. El ejército ruso es un ejército con potencia de fuego de artillería. Es increíblemente letal. La toma de posesión del sur y el este de Ucrania no sucederá sin decenas de miles de muertes, mayoritariamente ucranianas. Pero Putin no acaba de explicar a los ucranianos que también son rusos. Pues prefiero a mis malos rusianos ilusionados y antirrusos a muertos. Creo que una ofensiva rusa en Ucrania es una posibilidad, digamos 20%. No creo que debamos estar ansiosos por ellos. Putin ya le ha demostrado a Ucrania que el empuje viene a empujar a todos sus simpatizantes occidentales que abandonarán a Kiev en su lucha. Ojo con este tipo de razón, Si la cosa se complica, Ucrania lo dejan sola. Esperemos que lo encuentre suficiente. Tómalo de alguien que sabe un poco sobre la guerra fratricida. No quieres una. Yo quiero hablar de los pastores de hombres. En el tope de la pirámide de control están los que llaman pastores de hombres. Recuerdo uno de los primeros discursos de Bergoglio, cuando asumió como papa, que habló de que los sacerdotes deberían tener olor a oveja. A mí me chirrió esa frase y la recuerdo siempre. En la cima de la pirámide de control hay entidades interdimensionales con las que se contactan los magos negros. Estos son los llamados pastores de hombres. Son los satanistas en jefe en el planeta y están desparramados por el mundo. Los druidas, los jesuitas, los rabinos, cabalistas, saben que esto es, así se controla la población de un lugar. ¿Cómo lo hacen? Como lo han hecho siempre. Pedofilia y sacrificios rituales de niños. Por ejemplo, cuando Roma destruyó Cartago y no dejó piedra sobre piedra, luego se llevó de vuelta a Roma a estos sacerdotes cartagineses que sacrificaban niños a Baal Moloch y así tenían el control de toda la población cartaginesa. Por alguna razón, en el inconsciente colectivo o en el campo espiritual, como quiera llamarlo, al sacrificar niños, el futuro de la especie, se controla la especie. Se invierte la polaridad, por así decirlo. En vez de orientar la especie hacia la vida, hace que se oriente hacia la muerte. El tánatos griego. Así lograron imponer el materialismo ultranza que ha dominado los últimos 200 años. Este es el culto más antiguo del mundo y es el que sigue en las élites luciferinas. Este es el culto satánico que controla el planeta. Los humanos en la cima están poseídos por estas entidades interdimensionales. Los antiguos gnósticos las vieron y las llamaron arcontes. Hablaban específicamente de reptiles por su forma de reptil y los buitres, con forma de embrión, hoy llamados grises. Y veían cómo se pegaban a las personas y cómo las personas cambiaban en su comportamiento. En los textos de Nag Hammadi se habla de los arcontes. Los actuales gnósticos también los han visto en la dimensión astral. Esto también lo publica t.me/SNTX Cosmic, que es la programación monarca. La programación monarca es una técnica de control mental que comprende elementos de abuso ritual satánico y desorden de personalidad múltiple. Utiliza la combinación de psicología, neurociencia y rituales ocultos para crear en los esclavos un alter persona que puede ser activado y programado por los controladores. Los esclavos monarcas son utilizados por varias organizaciones relacionadas con la élite mundial en ámbitos tales como la esclavitud sexual, ámbito militar y la industria del entretenimiento. El control monarca es el nombre de la mariposa monarca, un insecto que comienza su vida como gusano que representa el potencial no desarrollado y después de un periodo de programación renacen como bellas mariposas, esclavo monarca. Algunas de las características específicas de la mariposa monarca son también aplicables al control de la mente. La víctima superviviente se la llama esclavo por el programador controlador, que a su vez se percibe como maestro o dios. Alrededor del 75% son mujeres, ya que poseen una mayor tolerancia para el dolor y tienden a disasociar más fácilmente que los machos.
Los controladores monarcas buscan la compartimentación de la psique de su víctima en múltiples personajes y separar los altos de personas utilizando trauma para causar la disociación. En los campos de concentración nazis se realizaba experimentación humana utilizando a los deportados como conejillos de India. Tales experimentos fueron considerados crueles como los operados en el mismo periodo pero de hace 331 del ejército japonés, y por ello los médicos y administradores involucrados fueron condenados por crímenes de lesa humanidad en unos juicios secundarios en Nuremberg. Los fines declarados fueron en muchos casos verificar la resistencia humana en condiciones extremas o experimentar con antiinflamatorios, pero en algunos casos los fines son atribuibles nada más que a la perversión del personal médico. Gracias al grado de civilización que hemos llegado, estos experimentos serían definidos no solo como antimorales, sino también y sobre todo como ilegales y duramente condenados como crímenes de lesa humanidad. Pero hay una corriente de pensamiento que cree que la experimentación no se ha ralentizado, nunca ha terminado en verdad, pero continúa en la sombra y en el silencio ensordecedor de esos obreros que saben, pero no hablan. ¿Es posible que esto todavía exista? Es cierto que así se explica una parte de los millones de personas que desaparecen cada año en el mundo. Vamos a hablar de la malformación del arte. El arte, a diferencia de aquello por lo que se espera nos sirva de herramienta, como puede ser una escoba, es una forma de manifestación del hombre. Y al igual que el lenguaje existe en función del mensaje que describe y no describe. Hay relación entre la idea de que se vive feliz en la mentira y la cosificación del arte para quien adopta esa primera ideología. Pues si el arte los conduce a la verdad, de ahí se entiende que solo importe lo producido para que sirva de alucinógeno, no en función de describir la realidad de manera fantástica, sino de negar la realidad para vivir en la fantasía. Y así, negando el nexo entre el arte y el mundo, es que el artista, los ideologizados, prefieren que éste sea de mentira. No hay desilusión cuando descubren que su artista favorito era una farsa, sino refuerzo positivo para su ideología. Ver el arte como una herramienta es ver el lenguaje como tecnología. Escritores fantasmas y autotunes son parte de la misma ideología, una antifilosofía. Autotune es la tecnología que corrige la voz del cantante, incluso en tiempo real, para que lo haga parecer que canta bien, aunque no sepa siquiera afinar. No es que esté mal su uso en sí mismo, sino que la tecnología es tan buena que se abusa de ella y ya prácticamente la que canta es una máquina. Los grandes talentos del arte siempre fueron peligrosos para los manipuladores de siempre, porque pueden influir en las masas. En cambio, como un artista falso, puede manejarlo mucho mejor, pues fue elegido en función de una agenda. El falso arte y el falso artista siempre van de la mano cuando se hace del arte un mero producto de mercado. La razón por la que muchas veces matan o consumen hasta matar a los artistas es porque ven que se vuelven un peligro latente. Y lo mismo con cualquier referente cultural, sobre todo con la estrategia gramsciana. Esto lo publicó Paran Post, que es el avance del Foro de San Pablo. La moderación del presidente izquierdista electo en Chile, Gabriel Boric, es una pantalla. Los mercados necesitan esta aparente moderación, de lo contrario se desplomarían. Su coalición política también, pues no cuenta con mayoría en el Congreso. Pero puertas afuera muestra quién es el verdadero Boric, la apuesta al comunismo puro de Gustavo Petro en Colombia, con quien espera trabajar codo a codo. El respaldo para los comicios del próximo 29 de mayo al ex guerrillero del M-19 representa un riesgo para el país que se juega la libertad este año. Así lo advierte la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien recuerda que cuando un tirano se sube jamás se va, y menos cuando es narcisista. Tiene razón, Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega son los espejos de eso. Pietro Repetto representa no solo la llegada del socialismo al poder, sino el arribo de una personalidad antidemocrática que demostró cuando fue alcalde de Bogotá.
Pese a sus intentos de mostrarse como un líder moderado más cercano a los partidos socialistas europeos, el modelo de Petro es más cercano a sus vecinos dictadores latinoamericanos. Su forma de gobernar la capital colombiana así lo demostró. También su simpatía por las dictaduras de Cuba y Venezuela. La evidencia no inquieta a Boric. Él espera la consolidación de Petro en Colombia. Lo reveló en la entrevista a la BBC, en la cual admitió que junto al abanderado de la coalición, Pacto Histórico, el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente brasileño, Lula da Silva, prevé armar un eje tremendamente interesante. Gustavo Petro tiene el mismo plan. Con aliados ideológicos de América Latina y el mundo creará un nuevo bloque que aleje la economía de los combustibles fósiles. Sería una gran coalición de fuerzas que pudieran hablar mucho más fuerte en el contexto mundial de cara a la lucha contra el cambio climático. Agenda 2030, ¿no? Y de poder pasar en América Latina a economías descarbonizadas, productivas y basadas en el conocimiento. Sobre las realidades de Nicaragua y Venezuela dominadas por el socialismo, Boric asegura que perdieron el rumbo en relación con sus proyectos de izquierda, demostrando ser verdaderos fracasos. En el caso de Venezuela no logro encontrarle nada ahí, en Nicaragua, y en el caso de Venezuela es una experiencia que más bien ha fracasado, y la principal demostración de su fracaso son los 6 millones de venezolanos en diáspora. Así habla, pero no procede de la misma forma. Doris González, quien se desempeñó como una de sus voceras de campaña, viajó hacia Caracas para abrazar la televisión a Nicolás Maduro, expresarle admiración por ser el presidente de la patria grande y vociferar que enfrentan el tremendo desafío de acabar con la democracia burguesa que se impuso desde la dictadura. Su postura sobre Nicaragua también es rebatible cuando las organizaciones que lo llevaron a Plaza de la Moneda defienden el carácter democrático de la jornada comicial en la nación centroamericana, a pesar de conflictos de intereses donde el gobierno norteamericano es contraparte. Así entonces su narrativa pierde credibilidad. Vayan tomando nota en Argentina. Cuando yo digo que el futuro de la futura dictadura es inevitable, me refiero a cosas como estas también. Una cosita chiquita de historia, ¿no? Como para que siempre trato de ilustrar un poco, traer algún tema para meterlo acá. IBM fue fundada por Thomas Watson con el nombre de Computing Tabulating Recording Company. Watson aprovechó una tecnología llamada máquina de tabulación que se convirtió en una herramienta de procesamiento de datos extremadamente importantes para gobiernos y empresas de todo el mundo. Watson finalmente se reunió con Adolf Hitler después de que Hitler se convirtiera en canciller de Alemania en 1933. Watson, quien era presidente de la Cámara de Comercio Internacional en ese momento, se sentó con Hitler y le vendió una tecnología de tabulación que se utilizó para llevar a cabo el Holocausto. Watson nunca tuvo que responder por su papel en el Holocausto. Continuó sirviendo durante más de 40 años a la empresa antes de entregarla a su hijo, T.J. Watson Jr. Lo digo siempre yo. En el juicio de Nuremberg fueron absueltos Hermann Sachs, que fue el que manejó el Reichsbank de 1922 hasta que cayó Hitler, y el almirante Speer, que es el que manejaba toda la parte química de Alemania, incluido la fabricación del Ciclón B. Ellos no fueron ahorcados en Nuremberg. Hay intocables siempre en el mundo. Para que vean que las grandes políticas, quienes las manejan, ¿no? Y esto lo escribió James Ricard, que es el talón de Aquiles del globalismo. Las interrupciones de la cadena de suministro no se han resuelto y no está claro cuándo lo serán. Está viendo los efectos de estas interrupciones en la tienda de forma de escasez y precios más altos. Sin embargo, la cadena de suministro es un tema con el que muy pocos están familiarizados más allá de un conocimiento superficial. La mayoría de la gente piensa que la cadena de suministro es una parte de la economía global. Esto no es del todo cierto. La cadena de suministro es la economía global. No hay un solo bien o servicio de ningún tipo que no llegue a través de una cadena de suministro, ni uno.
Si se rompe la cadena de suministro global, entonces la economía global se rompe. Ese parece ser el caso cada vez más. Las dificultades de la cadena de suministro se empeorarán. Aún más preocupante es el hecho de que la implementación de los remedios llevará años y a veces décadas. Las razones de esto tienen que ver con los largos tiempos de espera en la instalación dentro de las fronteras nacionales. Por ejemplo, Estados Unidos puede reducir su dependencia de las importaciones de semiconductores asiáticos construyendo sus propios planes de fabricación de semiconductores. El problema es que esas plantas tardan de 3 a 5 años en construirse y la escala necesaria es enorme. Existen impedimentos para la recuperación de la cadena de suministros que no están directamente relacionados con cadenas de suministros particulares, que no obstante perjudican el proceso de adaptación y sustitución. Por ejemplo, ya hay escasez de mano de obra en Estados Unidos. Las causas son complicadas. No hay escasez literal de trabajadores potenciales, pero muchos trabajadores prefieren quedarse en su casa debido a una combinación de beneficios gubernamentales, responsabilidades de cuidado de niños o un salario inadecuado ofrecido por los empleadores, que no pueden pagar más por sí mismos porque se quedarían sin negocio. Gran parte de esta escasez de mano de obra se centra en trabajos con salarios más bajos, como camareros, empleados de tienda, personal de comida rápida y asistentes de cocina. Pero pronto habrá una escasez de mano de obra en áreas más altamente calificadas, como ingenieros, pilotos, maquinistas y personal médico. Esta escasez no se debe a los bajos salarios, sino a los mandatos de las vacunas. El presidente Biden ha ordenado que todos los contratistas federales deben estar completamente vacunados antes del 18 de enero del 2022. Además, los trabajadores federales y los militares que ya están sujetos a los mandatos de vacunas y no tienen otra opción. La tasa de vacunación entre los contratistas federales en realidad más baja que la del país en su conjunto. La tasa de vacunación nacional se concentra en el 70%, mientras que la tasa de contratistas federales se acerca del 60%. Es incluso menor en algunas especialidades como la biónica. Estos trabajadores saben que la vacuna está disponible, comprenden los riesgos en ambos sentidos debido a los efectos secundarios y han optado por no vacunarse. Es casi imposible cambiar de opinión en este momento. Aunque los tribunales han bloqueado el mandato, la administración de Biden no retrocede. La fuerza laboral de los contratistas federales es enorme, de millones. Esperamos una ola masiva de renuncias y despidos entre trabajadores altamente calificados, si la administración se sale con la suya. Los profesionales y obreros de alto valor agregado, desde Boeing hasta Textron y cientos de miles de otras empresas, serán despedidos o renunciarán. La economía estadounidense ya está débil. La cadena de suministro ya está en desorden. Este despido masivo de contratistas calificados podría llevar a la economía a una recesión. Incluso algunos analistas han sugerido que la cadena de suministro global está siendo saboteada por importantes participantes, como China, para dañar las economías occidentales por razones geopolíticas. Es difícil saber si la cadena de suministro está siendo saboteada intencionalmente o simplemente está arrumbando por su propio peso, posiblemente ambos. En cierto modo, no importa, porque algo tan complejo y tan escalado como la cadena de suministro global siempre colapsará. Es solo una cuestión de cuándo. Durante 30 años el objetivo de la gestión de la cadena de suministro ha sido la eficiencia, generalmente definida como la eliminación de la redundancia, el inventario y la latencia. Más sobre esto a continuación. Esto está bien a corto plazo, pero da como resultado un sistema que es frágil y no tolera ni siquiera las pequeñas interrupciones. La naturaleza de los sistemas de complejos es que las pequeñas causas tienen enormes impactos hasta el punto de colapso total. Es posible que una o más partes opten por interrumpir el sistema intencionalmente sin darse cuenta de lo vulnerable que era realmente todo el sistema. Esta combinación de actos intencionales y consecuencias no deseadas es un elemento básico en la historia, incluido el estallido de la Primera Guerra Mundial. Una vez que comienza la implosión, es muy difícil detenerla. Por ejemplo, los británicos podían verse afectados por apagones eléctricos. Millones de británicos se enfrentan a apagones de energía probables en días a medida que se dieron alerta de suministro de emergencia. ¿Alguno tiene duda que lo que hizo Central Puerto hace 20 días
¿No fue un ensayo de lo que viene? La ausencia del sano juicio es estar donde no quieres estar, hacer lo que no te gusta hacer y estar con quienes no quieres estar. Esa es la locura total. ¿Por qué? Porque vives en la falsedad, vives en la mentira y eso te divide, en virtud de que hay dos energías fluyendo dentro de ti. Pero en sentido contrario, tu corazón desea una cosa, pero tu mente dice otra. Entonces esas fuerzas, energía, van en sentidos opuestos. Y una persona que tiene sus energías divididas se le llama desintegrado, y a mayor división, mayor desintegración, y a mayor desintegración, mayor desequilibrio, y a mayor desequilibrio, mayor sufrimiento. Fíjate cómo te divide vivir en la mentira. Lo que dices no lo sientes, lo que sientes no lo dices, ves lo que no existe, lo que existe no lo ves, duermes con quien no amas, con quien amas no duermes, estás en un trabajo que no te gusta, lo que te gusta hacer no lo haces. Todo eso es ausencia del sano juicio. Un par de apostillas de un siglo maravilloso. Ejecutando batallas callejeras entre los tipos antifas y la policía en Bruselas. Supongamos que la protesta contra la tiranía, contra la ponzoña, era demasiado grande para ignorarla, por lo que enviaron los agitadores pagados. Esperemos que la gran protesta de Bruselas no sería eclipsada por Antifa, pero todos sabemos lo que imprimirán los principales medios de comunicación. El Parlamento Europeo registró 585 votos a favor, 46 en contra y 41 abstenciones, aprobando una solicitud de boicot político y diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, en rechazo a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen comunista chino en Hong Kong. Esto publicó José Hermosa. A tan solo semanas de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, las autoridades chinas condenaron con hasta 8 años de prisión a un grupo de 11 personas que enviaron fotos de la ciudad vacía durante la pandemia a un medio extranjero especializado en China. Álvaro Colombres Garmendia, la madre patria, la que quieren imponer acá. Aparece algún pelotudo siempre, no tengo nada que ocultar. Bueno. La diputada Cristina Lustenberg
presenta proyecto de ley para eutanasia a los niños. Quiere convertir a Uruguay en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia infantil. Médicos por la Verdad. Una ola de saqueos de trenes de mercancías sacude a la ciudad de Los Ángeles. Natación femenina en Estados Unidos. El trans Lia Thomas perdió contra el trans Isaac Henning la final universitaria. El hombre biológico trans que venía invicto y batiendo récord en la liga femenina de natación fue finalmente derrotado por otro transgénero. ¿Dónde están las feministas? Las mujeres no van a ganar una medalla más. Vamos a terminar. Varias encuestas en la Argentina, principal preocupación de la gente: inflación, desocupación, corrupción, seguridad, COVID y vacunas. No está raro lo que vengo sosteniendo y no se entiende. El tema COVID y vacunas está impuesto por los medios. La realidad de la gente pasa por otro lado. Ya tenemos señales hacia dónde nos quieren llevar. Sus vinculaciones con el pueblo de San Pablo son indiscutibles. Pero hay algo más peligroso que nos van a dejar pegados sí o sí con el pueblo de San Pablo, y es el uso del SWAT chino para pagar vencimiento de deuda externa. Aclaro a la gente que no conoce el tema: el SWAT chino es un aporte de Beijing para reforzar las reservas. Están ahí, suman, pero no se pueden utilizar. El gobierno ya tramitó el uso de las mismas con el Banco Popular Chino para el pago de vencimientos de la deuda. Fueron más allá y pidieron que se lo refuercen con más dólares. Esto ya nos convierte en una colonia china. Pero hay algo más peligroso aún. La autorización del uso de esas reservas se firma en la City de Londres, bajo las leyes y legislación de la City de Londres. ¿Vamos tomando nota hacia dónde nos llevan? Cuando se lo acusó a Kicillof de marxista, respondió que no era comunista, sino peronista. Pregunto, ¿hacer esos arreglos con los chinos e ingleses qué tiene de peronismo? O sí, tiene. Porque si nos atenemos a la historia, todo tiene que ver con todo. Antes de contar la historia de cómo nace el peronismo, menciono que en este caso le creó al Partido Comunista. Cuando Pichetto lo acusó de comunista, Kicillof, el partido dijo: queríamos aclarar que no pertenece a nuestra fila, pero nos cae 10 puntos. Y el partido publicó en Twitter esta foto. Voy a contar una pequeña historia no muy difundida del golpe de 1943, que es el nacimiento del peronismo, puesto que en ese golpe el general Farrell, que en una gran participación, de hecho es el tercer presidente, y se llevó a su lado el coronel Perón, a que Farrell le enviaba oficiales que Perón afiliaba al GO, una pseudologia, el Grupo de Oficiales Unidos. Vamos a ir un poquito adelante en el tiempo para después regresar a 1943. En 1947, para levantar la cosecha del ingenio del Tabacal de Salta, quizás más grande de la Argentina, acuden en masa aborígenes Pilagás de Formosa, tentados por la paga ofrecida al dueño del ingenio, Robustiano Patrón Costas. Este señor fue gobernador de la provincia de Salta en 1908, periodo en el que se apropió de parte de miles de hectáreas en la zona de Orán, que en aquel tiempo estaban ocupadas por comunidades collas. Gracias a ellos y a otras apropiaciones ilegales, fundó el ingenio San Martín de Tabacal en 1918. Una vez efectuada la zafra, al momento de pagar, abonó menos del 25% de lo prometido. Ante el primer intento de reacción de los aborígenes, fueron echados por la fuerza.
A su regreso a la localidad de Las Lomitas, la situación se tensó y se descontroló. Para la policía y la gendarmería, se pidió ayuda a Buenos Aires, de donde enviaron un avión de la Fuerza Aérea. Este avión hizo escala en Rosario, donde se lo artilló. Partiendo hacia Formosa, en el paraje del Rincón Bomba, ametrallaron a los Pílagas, dejando alrededor de 1000 muertos. Aunque se enojen, lo han hecho conmigo cuando se los dije en la cara a más de un comodoro. Este fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Regresemos ahora a 1943. En 1930 se derroca Hipólito Yrigoyen, pocos días antes que el Senado sancione la nacionalización del petróleo. El gobierno militar llama elecciones en 1932, ganando con fraude con el 63% la fórmula conformada por el general Agustín P. Justo y Julio Argentino Roca, hijo. En 1938, nuevamente con fraude reconocido por el presidente electo como fraude patriótico, triunfa la fórmula Roberto Ortiz Ramón Castillo con el 56%. En 1944 debía elegirse nuevamente presidente. Estaba a cargo del Ejecutivo por renuncia de Ortiz Ramón Castillo. Se preparaba un nuevo fraude, por lo tanto los militares en ese momento, en plena guerra y con predominio nacionalista, deciden cortar con todos sus pedidos liberales conservadores y derrocan al gobierno. ¿Saben quién era el candidato para el tercer fraude? Robustiano Patrón Costas. Y acá no es cuestión de analizar si el peronismo fue bueno o malo, sino explicar el contexto en el que se dio el ascenso político de Perón. ¿Cuál era la disyuntiva en 1943? No olvidemos que ese régimen depuesto tenía sobre sus espaldas 2 elecciones fraudulentas, el pacto de coloniaje Roca-Rusiman, comienzo de la década infame y el asesinato en el propio recinto del Senado de uno de los senadores que había denunciado ese pacto, Enzo Bordavere, en un disparo que iba dirigido a Lisandro Latorre. Si todo lo que acusan que el peronismo comenzaron los problemas en Argentina son ignorantes, sí o son fanáticos. Ganó con semejante gafle que venía atrás. Es más o menos lo mismo que en 2020. Se vota nuevamente al kirchnerismo por las cagadas y la insensibilidad social de Macri. Eso los que putean no lo tienen en cuenta. Les hago una pregunta, llevando todo al 2022. Vengo sosteniendo que esto termina en una dictadura. No hay otra salida. La cuestión es quién la dirige. Analizamos en qué contexto se recibe el país. Casi 50% de pobreza, 15% de indigencia, 80% de población deudada más allá de su capacidad de pago, país en bancarrota sin reserva, paralizado, con una deuda impagable, 50% de inflación ya endémica, el peor momento de la historia en la educación, cultura, produciendo como mucho el 35% de lo que se consume, atrasado 50 años en infraestructura, a punto de disolverse territorialmente, sin capacidad de defensa y con el narcotráfico tomando territorio. El futuro dictador que toma medidas extremas y quienes no están de acuerdo lo van a hacer culpable de todo. Algunos dirán, no era la misma situación en 1943. ¿Seguro? La caída de la bolsa de Nueva York en 1929 arrastró el mundo hacia la miseria. Y acá apagamos el incendio con nafta. 13 años de un gobierno entreguista al que no le importaba un carajo la situación de la gente. Quien todavía tiene un abuelo vivo, pregúntele cómo vivían sus padres y abuelos en la década del 30. Y si era del interior, peor. Y ahora algunas apostillas de este relato. Lo acontecido en Rincón Bomba se dio durante el primer gobierno de Perón, lo que viene a mostrar que lo que acontece a los aborígenes no le importó nunca a nadie. Entonces hoy nos fruncimos el culo ante la amenaza de disolución territorial y que el enemigo nos usa para generarla. ¿Qué hicimos en 150 años para colocarlo de nuestro lado? También pone en manifiesto que la oligarquía siempre se movió, cualquiera haya sido el inquilino de Balcarce 50. En los 90, el Higgín azucarero quedó en manos de la empresa norteamericana Seaboard Corporation, luego de que el menemismo licuara su deuda que ascendía a $140.000. Esta gente está acostumbrada desde hace 200 años a no pagar nada. A todo lo que le venga de arriba. Eso sí, viven puteando a los gobernantes porque roban o les quieren cobrar impuestos. Y la última perlita del tema.
Esta familia también recibió unas hectáreas ubicadas en la localidad de Plotier, Neuquén, en 1935, el mismo año de su municipalización. Son 8.700 hectáreas, el municipio total tiene 15.000, más de la mitad del municipio, que se encuentra en la margen norte hasta la meseta, que cuenta con una deuda millonaria porque jamás se pagó canon alguno. Es una extensión que no se encuentra cultivada, ni hay actividad ganadera. Eso sí, unos cuantos yacimientos hidrocarburíferos de Pluspetrol y 2 líneas de alta tensión. Tampoco se encuentra habitada, dado que ningún integrante de la familia vive ni vivió jamás en la zona. Por su parte, el municipio hizo uso de un sector para las tierras en cuestión, destinándolas a basural municipal, lo que generó una demanda legal. Yo no pago una mierda de canon. Ahora, no me toques el territorio porque tengo un juicio. El año pasado los vecinos pedían la expropiación y fueron reprimidos por la fuerza de seguridad. Por eso digo que se acomodan con cualquier tipo de gobernante que haya en el país. Y volvemos al comienzo del programa. El país es un colador que hace agua por todos lados. Y en Telegram, donde todos se volcaron por la censura, se habla solo de COVID, vacuna, pase sanitario. Nadie plantea otra cosa. Ya sabemos lo que contiene la ponzoña y lo que causa. Si se toca el tema debe ser con alguna elevación filosófica o psicológica que nos ayude a comprender el futuro y dónde estamos parados. A esta altura del partido ya somos todos médicos y biólogos. En nuestro país esa discusión está en el 5º lugar de la importancia de la gente. Pregunten en la periferia de las grandes ciudades si la preocupación es por la vacuna o por el paquete de hierba. La gente se moviliza por la salud, de acuerdo, pero de esa forma el árbol tapa el bosque. Entrar en la agenda del régimen. ¿Tiene idea lo que se está cocinando en China o en el acuerdo con el Fondo Monetario? No. He visto en los últimos días ciertas aproximaciones de quienes se programan nacionalistas que me marcan un límite. Por lo tanto, de a poco me iré apartando. Seguiré haciendo los programas, pero convocar y participar para ir a vías muertas, callejones sin salidas, no cuenten conmigo. Buenas noches.